Ok, ahí está, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con esta presentación, a ver de qué se trata y vamos bajando un poco de ansiedades, porque ahí había una mezcla de todo. ¿Qué nos decían ahí en el chat, Ana Caro, respecto de cómo, con qué emoción llegaban al taller? Mira, hay de todo, justamente estaba tratando de relevar, algunos decían mezcla de optimismo con agotamiento, cansada, con ganas de vivir de mejor manera, el mal clima laboral, con optimismo, pero acá dicen también, debido a mis tres últimas experiencias, me siento frustrada y con bajo autoestima, con entusiasmo, curiosa e intrigada. Hay Bueno, variedad de emociones, que es interesante, que es lo que vamos hoy a compartir. Bueno, buenísimo. Nos quedamos con la curiosidad. Me quedo con la curiosidad como esta emoción de apertura para que puedan nutrirse y llevarse de todo un poco, sobre todo técnicas y herramientas para poder gestionar el desafío emocional de estos tiempos, no solamente en la búsqueda, sino en otros momentos de su vida también. Bueno, ¿largamos? ¿Cómo están todos? ¿Me hacen dedo para arriba, dedo para abajo? A ver cómo están, caritas o algo para Carita feliz, que los carita vaya triste. viendo, que los vaya viendo, los que están con cámara apagada, probablemente en algún momento abramos el micrófono y la idea es que esto sea compartido, que ustedes puedan abrirse también y poner las emociones sobre la mesa, porque de eso se trata, ¿sí? Arrancamos entonces. Bueno, esta va a ser la agenda de este tiempo que vamos a compartir juntos. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos. ¿Quién es Ana Caro? ¿Quién es Vanina? Y que nos conozcan desde qué lugar les queremos compartir esto y también contarles por qué pensamos en este taller, que es un dato curioso, así que van a saber el detrás de escena de cómo llegamos al día de hoy. Y después meternos de lleno en qué son las emociones, cuáles son, pero sobre todo traerles información para que ustedes sepan cómo funcionan las emociones en los seres humanos y que se lleven técnicas para poder gestionarlas. Y al final vamos a hacer algún espacio de Open Mic para que podamos construir juntos. De cualquier modo, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo pausas, vamos a ir rescatando lo que vamos aprendiendo y compartiendo un poco en conjunto qué les va pasando a ustedes con algunas de las emociones que ya nos dejaron ustedes en el formulario de inscripción, más las que trajeron acá, más las que les empiecen a pasar a medida que vayan descubriéndose ustedes en este taller. Bien, bueno, acá tienen nuestros códigos QR si quieren escanearlos y tener un poco más de información, pero vamos a presentarnos. Ana Caro, ¿querés arrancar? ¿Querés contar quién sos? ¿Quién soy? Es una pregunta muy difícil de responder, pero voy a ir a lo básico, porque si Es no, muy es filosófica, muy muy filosófica, coachística por esta, ¿eh? Muy eso. coachística. Por eso, voy a salir de lo filosófico y voy a ir más a lo terrenal, a lo material. Bueno, yo me presento, soy Ana Caro Corbelie, estudié Relaciones Públicas, me formé como coach ontológico, estoy terminando astrología, estudié también tarot. Como verán, me interesa mucho toda la parte más esotérica o alternativa o distinta, que nos saca a veces de lo racional para conectarnos más que nada con la intuición y lo simbólico. Hace más de 20 años que trabajo en organizaciones sociales. Actualmente estoy trabajando en Potrero Digital, que es una organización social donde estoy como facilitadora del curso de habilidades socioemocionales, que tiene mucho que ver también con las emociones. Acá hay alguno de los participantes de Potrero, así que me da mucha alegría también que estén presentes. Y bueno, y también estoy en un programa del gobierno de la ciudad, también dando lo que es empleabilidad para jóvenes que están en el secundario. Y bueno, y muy interesada en la temática del empleo, del trabajo, de cómo impacta la empleabilidad en nuestras vidas, ¿no? Ya sea cuando tenemos o cuando no tenemos trabajo. ¿Qué es el trabajo? Bueno, apasionada de estos temas y por eso
me da mucha alegría poder encontrarnos en este espacio. Y bueno, y a Bani, nos conocemos con Bani de Diagonal. Diagonal es una ONG que trabaja en la reinvención laboral de personas mayores de 45 y ahí fue que hicimos nuestro primer contacto. Así que dicho esto, Bani, ¿vos quién sos? Bueno, ¿quién soy? Soy mamá de dos enanos. Estudié Relaciones del Trabajo, me formé también como coach ontológica profesional. Vengo del palo más corporativo, del mundo de los recursos humanos en empresas nacionales y multinacionales. Viví en Brasil, tengo dos brasileritos nacidos allá. De regreso al país, seguí trabajando siempre en lo que es búsqueda ejecutiva puntualmente. Fui directora de talento para Latinoamérica en una consultora boutique haciendo búsqueda y selección de puestos ejecutivos. Y desde el año pasado fundé mi propia compañía que se llama Tauda, Talento con Audacia, y hoy acompaño a las organizaciones en la búsqueda de talento y además acompaño a ejecutivos en procesos de coaching organizacional y doy talleres de liderazgo. Soy una apasionada, como Ana Caro, sobre temas de empleabilidad y futuro. Y bueno, y ahí nos conocimos en Diagonal y tenemos muchas cosas en común. Me gustaría preguntarle a Ana Caro, ¿por qué se le ocurrió este taller? ¿Saben qué? Ella fue la que craneó esto y ella me convoca y a partir de ahí surge la idea. Así que, Ana Caro, contame, ¿qué te pasó a vos con esto de las emociones en la búsqueda? Gracias, Vani. Bueno, a ver, como yo hace unos años empecé a dar talleres sobre habilidades socioemocionales, que son las habilidades blandas, las habilidades como el liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, empatía y demás, que son lo que yo siempre digo, son las habilidades que cada vez el mundo, este nuevo mundo laboral nos pide más, no solo las técnicas, sino las habilidades blandas. Y de a poco me fui metiendo en lo que es básicamente la inteligencia emocional, que tiene que ver un poco cómo gestionamos y reconocemos nuestras emociones. Y justamente este año yo renuncié al trabajo que tenía después de 4 años y medio y empecé un proceso de búsqueda laboral, como le pasa a cualquiera ¿no? que está en un cambio. Y pasé por un montón de emociones. Solo para nombrarles algunas, pasé por la frustración, por el enojo, por el desánimo, por el creer que nadie más me iba a contratar porque ya estoy por cumplir 50. Me agarraron momentos también de envidia cuando otras personas conocidas conseguían trabajo y yo no, celos, ¿no? Bueno, muchas, ¿no? Tal vez a alguno le resuena alguna de estas emociones. Y la verdad que me di cuenta que no se habla mucho de las emociones, ¿no? Porque en general lo que solemos hacer es invalidarlas. Si alguien nos dice, estás triste, lo primero que hacemos es decirle con la mejor intención, no estés triste, ¿no? O sea, y esto vamos a hablar un poco en la charla de hoy. Entonces me parecía que por lo menos a mí a nivel personal cada vez más necesito herramientas justamente para poder reconocer mis emociones, para gestionarlas y cómo usarlas de manera favorable, ya sea en mi búsqueda laboral o en mi vida personal o con cualquier vínculo. Entonces, nada, a partir de eso, a partir de esa necesidad personal y esa experiencia personal, la contacté a Bani para ver si le interesaba hacer este taller conmigo y automáticamente me dijo que sí. Nunca hicimos un taller juntas, así que esta es la primera vez. Lo que sí les podemos contar que nos divertimos muchísimo armándolo y para mí eso es clave en cualquier ámbito de la vida, pero sobre todo cuando uno está trabajando con otra persona. Y gestionando Así las propias en el mientras tanto, gestionando las propias. tal, si les contáramos. Algo que quiero traerles respecto de esta experiencia personal que dice Ana Caro es que las emociones nos atraviesan a todos los seres humanos independientemente del rol que ocupemos. ¿Qué quiero decir? Hoy acá en este espacio y los 79 que se inscribieron, hay personas que buscan puestos de dirección y hay personas que buscan puestos de asistente y otros que son freelance y otros que son independientes y otros que están gestionando su propia compañía. A todos les pasa lo mismo. Entonces, esto nos pareció súper interesante de compartir o de crear un espacio en el que podamos poner sobre la mesa qué, digamos, cómo nos sentimos, qué nos pasa
pero sobre todo, ¿qué hacemos con esto? Porque una vez que lo identificamos, listo, lo ponemos sobre la mesa y después, ¿qué hacemos con el enojo, con la envidia o con lo que nos decía Nakar? Así que de esto se trata. ¿Cómo están hasta acá con esta presentación? Para arriba, para abajo, curiosos, experiencias personales. Hola Adri, que ahí veo que se sumó también. Veo algunos conocidos también. Hola Julia, hola Sebas. Buenísimo. Bueno, seguimos avanzando entonces. Bien, arranquemos con ¿qué son las emociones? ¿Alguien sabe? Hay algunos que conozco de acá que ya la tienen clara, ¿no? Porque ya han pasado por alguna cosa. ¿Alguien se anima a tirarnos un ¿qué son las emociones? Tenemos hoja en blanco nosotras. Chan, 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 chan. Tan tímidas Vamos que todas. veo algunos que ya vieron este tema. Sí, yo también. Sentimientos, dicen ahí. Sentimientos. Ok, yo lo tengo el chat abierto. Yo voy viendo Vos sentimientos, léemelo pusieron. Pueden abrir el micrófono. Sentimientos que nos invaden espontáneamente, dice María Julia. espontáneamente. Esa es una buena palabra. El que nos ¿Qué invade. más? Sensaciones físicas también y Exactamente. Bien. Son físicas. Sensaciones Físicas. físicas. Luis, hola Luis. Tenemos a Luis Miguel en la sala. Luis dice conductas. Miriam dice, me olvidé cómo describirlo exactamente. Usa tus palabras. Pame, hola Pame. Dice, en todo lo que nos mueve mandan las emociones. Ali dice, son experiencias racionales que en principio no controlamos y son genuinas nuestra identidad a moderar. Mauro, reacciones. Sandra dice, respuestas a lo que sentimos. Roberto, reacciones. También. Buenísimo. Bueno, Reacciones que implican cambios. Bien. hay un conocimiento de base. Bueno, mucho de lo que dijeron tiene que ver con la definición de las emociones. Voy para atrás. Las emociones son una respuesta automática del cuerpo que nos predispone para la acción. Son inevitables, a lo que por ahí también dijeron. Siempre hay un acontecimiento que las dispara. Ocurre algo y eso nos dispara una emoción. Algún mito, no son ni buenas ni malas. No existen emociones buenas y malas. Nosotros con Ana Caro decimos, Ana Caro las llama placenteras y displacenteras. Yo las aprendí como funcionales o disfuncionales a lo que queremos que pase, pero no son ni buenas ni malas. Nos brindan información y esto es un poco lo que les vamos a contar. Nos traen información. Cada emoción nos trae una información diferente. Algo que también dijeron acá que me parece fundamental y que es otro de los mitos y es no podemos controlarlo. ¿Alguien quería hablar? Escucho, escucho. ¿No? No. Algo importante es no podemos controlarlas. Hay como una tendencia en el mercado de decir, bueno, controla lo que te pasa, mórdete la lengua antes de hablar. Esto, bueno, es inevitable. Las vamos a seguir sintiendo. Sí, lo que podemos hacer es aprender a gestionarlas. Y esto es de qué se trata, digamos, un poco este taller. Ahora pensando en este momento que todos ustedes están viviendo y este denominador común que todos ustedes tienen, que es el cambio de empleo o la búsqueda de un nuevo empleo o un nuevo ciclo profesional o la confusión respecto de qué quiero, les queremos traer una matriz, que es el edificio de construcción de resultados, que nos muestra o nos enseña qué pasos tenemos que ir dando para lograr cualquier cosa que queramos en nuestra vida. Pongamos acá, como en el vértice de esta pirámide, el encontrar un nuevo empleo o el de cambiar de empleo, si es esto, digamos, lo que hoy nos convoca. El primer paso que nos muestra esta matriz es el de la confianza. Tenemos que tener confianza como una emoción de base y estar seguros de nosotros mismos para poder lograr eso que vamos a querer o que estamos diseñando. Ese es el primer paso. Entonces, es curioso, ¿no? Porque empieza como la emoción de base para lograr cualquier cosa que queramos en nuestra vida.
El segundo paso son las relaciones. ¿Qué nos dice? Que solos no vamos a lograrlo. Difícilmente ustedes solos consigan empleo. Van a tener que salir al mercado a comunicarlo. Van a necesitar de otros, de consultoras, de headhunters, de compañías, de un otro que los acompañe, que los ayude. Por otro lado, el siguiente paso es el compromiso, es decir, cuán comprometidos ustedes están para lograr eso que quieren. Y acá hay una ecuación lineal. Si el compromiso es 2, el resultado es 2. Esto es, quiero adelgazar 15 kilos, bueno, ¿cuánto te comprometes a, vamos a hacer dieta y hacer actividad física? 2, bueno, el resultado va a ser 2. Recién después de todos estos pasos vienen las acciones. ¿Qué tengo que hacer para cambiar de empleo? ¿Cuál es el CV que necesito? ¿Cuál es el pitch que tengo que diseñar para comunicar quién soy, qué quiero, qué tengo para ofrecer? Normalmente arrancamos por este escalón. En general, en mi experiencia de entrevistar a muchísimas personas, todos llegan a mí con esto. ¿Qué tengo que hacer para? Y miren todo lo que tenemos que hacer antes de llegar a las acciones. Y recién el último paso es el resultado. Bien, esta matriz se la pueden sacar, le pueden hacer un screenshot, lo que quieran, y se lo pueden hacer tipo post-it, porque funciona para cualquier cosa que ustedes quieran lograr en su vida. Cambiar de novio, mudarse, digamos, cualquier objetivo que ustedes tengan en la vida, los pasos que hay que dar son exactamente los mismos y funciona súper bien. Y cuando el resultado no es el que nosotros queremos, podemos volver para atrás, identificar en qué paso tenemos que ajustar. ¿Cómo estamos para hasta acá? ¿Qué tal esta matriz? ¿Se la llevan? ¿Hay algún otro objetivo que quiera lograr en su vida, además de conseguir un nuevo empleo o cambiar de empleo? Los Algo, escucho. Vani, Ya, dime. no, ahí viajar. Ay, sí, qué Ah, viajar. lindo. Pensé que alguien quería comprar el edificio, dice, no, compro No, el no. edificio. Compra Ali, el vos edificio. querías decir algo, que levantaste la Gracias, no, mano. cortito, no quiero interrumpir, que me encanta lo que dices. Dale, Me dale. resulta muy curioso y me gusta cómo nos dan vuelta del mejor modo las cosas, porque nos dicen que lo primero que tenemos que tener es confianza. Y si algo que dijeron recién es, cuando uno tiene las emociones frágiles, ya sea de ira o de pena o de todo lo que nos atraviesa, pareciera que no podemos tener confianza en que si no supuestamente estamos vulnerables. Así que me gusta mucho esto de como subirse a un viaje entero, creyendo. Entonces me encanta esa actitud. Bueno, Gracias. Alice, Ahí, Gaby, perdón, dice, Gabriela dice, yo no tengo la base, así que el resto menos. Ok, bueno, bueno, bien. es un darse cuenta. Yo creo, yo soy una convencida que el autoconocimiento es la base que todos necesitamos para lograr lo que querramos. Y la autoconfianza es este primer escalón, digamos, para cualquier cosa que querramos conquistar en la vida. Por eso soy una apasionada del autoconocimiento, de la evolución personal, del desarrollo. Así que, nada, van a ver que soy una defensora de estos temas porque creo que es lo que nos predispone para lograr las metas. Sí, Bien. y ahí sumar, Dime. perdón, Vani, a lo que es la confianza, también revisar nuestro nivel de autoexigencia, ¿no? Porque a veces no confiamos en nosotros porque nos ponemos la vara muy alta o porque nos comparamos con otro. Entonces, digo, si bien la confianza es creer en uno y revisar eso, pero a veces también no confiamos en nosotros porque nos empezamos a comparar con el afuera, con el otro, ¿no? Si queremos hacer como una analogía con las redes sociales y vemos todo lo que postean los demás en Instagram, decimos, bueno, mi vida no es tan buena como creía. Entonces, yo me haría esa pregunta, ¿no? Me estoy mirando a mí, me estoy comparando siempre con el otro, como para ir trabajando y dándole Total. espacio a la confianza. Bueno, totalmente de acuerdo, Ana Caro, y con esto me quedo que como resultado de este edificio de matriz de construcción de resultados, el inicio o la base siempre empieza por uno. Siempre es de adentro para afuera. Siempre, para cualquier cosa que quieran lograr. Hoy a la mañana estoy dando una charla con el CEO de una compañía y traía 5.000 problemáticas que tenía como CEO. Y las respuestas yo le dije, están de la piel para adentro. Siempre es de adentro para afuera. Así que llévense ese primer regalito. Seguimos Está avanzando. bueno.
Seguimos avanzando. Miren qué curioso cuando les preguntamos a ustedes qué emoción representa el momento que ustedes están viviendo. Y miren qué apareció, hasta hace unas horas. Esto fue cambiando porque tuvimos inscripciones hasta el minuto 23. Pero aparece la frustración, que está por acá, con el 47,9%, y la frustración es una manifestación del enojo. Entonces, si sumamos el enojo y la frustración, se nos va a casi el 50 o más del 50%. Es curioso, ¿no? Estamos enojados para buscar empleo. Digo, desde esa emoción de base nos estamos parando para conquistar nuestra meta. La segunda emoción que aparece es el desánimo, que el desánimo está asociado a la tristeza, que es una de las emociones que vamos a invitar hoy a descubrir, a desarrollar. Y la siguiente es la ilusión, no, la esperanza y la ilusión. La esperanza e ilusión, que con esto hablábamos con Ana Caro y decíamos que bueno, definitivamente esta es la que necesitamos para seguir sosteniéndonos en este camino de cambios, ¿sí? Así que lo que nosotros los vamos a invitar a descubrir es que las emociones son una granulidad. Nosotros por ahí conocemos las básicas, nosotros vamos hoy a hacer zoom solamente en 3 de ellas para poder describir y profundizar, pero miren qué curioso esta tabla periódica de las emociones. ¿Alguna vez alguien conoció la cantidad de emociones que hay que están asociadas por ahí a un grupo de emociones? Por ejemplo, no sé, dentro de la tristeza aparece el desánimo, la soledad, el desamparo, la nostalgia, la resignación, la decepción. Dentro de el enojo aparece la hostilidad, la rabia, el rencor, la frustración, pero es una granulidad de emociones impresionante. Cuéntame qué les dice esta tabla periódica de las emociones. Necesitamos, yo cuando la descubrí, ¿saben qué sentí? Qué analfabeta que soy respecto de la gestión emocional. Miren todo lo que tengo para descubrir y siempre caigo en las recurrentes, como 2 o 3. ¿Qué les pasa a ustedes con esta tabla periódica de las emociones? ¿Algunas las conocen? ¿Se alcanzan a leer? Todas dicen. Ahí nadie Ok. dice que no, Miriam dice que conoce todas. Mira, bueno, Qué bueno. muchas. Qué bueno, Me porque encantó. como siempre hablamos, y como decía recién Bani, somos analfabetos emocionales, literal. O sea, literal porque en general yo siempre hago el mismo ejercicio. Cuando le pregunto a alguien cómo te sentís, lo primero que dicen es o bien o mal, y bien o mal no es una emoción, ¿no? En general es lo que nos nace primero. Entonces, es clave poder identificarlas, ¿no? Y poder etiquetarlas. Esto que trae Ana Caro es tremendo. En las sesiones de coaching que yo hoy tengo, recibo a diario líderes de compañías que tienen, no sé, 20, 30, 40 personas a cargo, que les pasa esto, que abrís la sesión y le preguntás, ¿cómo estás? No sé, no me lo pregunté, ni siquiera tengo registro de cómo estoy. Y hoy el ser líder implica liderarse a uno mismo para después poder liderar a otros. Entonces digo, wow, qué curioso. Si ni siquiera nosotros podemos reconocer las emociones en uno, ¿cómo puedo hacer para reconocer las emociones y acompañar a otros? ¿No? Interesante. Bien, vamos a arrancar por estas 3. Miedo, enojo y tristeza. Acá nos vamos a meter en una cuestión un poco más técnica, tal vez puede ser un poco más aburrida, así que vamos a ir haciendo zoom en una, hacemos stop, rescatamos y después pasamos a otra. Todos pueden tener los micrófonos abiertos para interrumpir, preguntar, ir y volver todas las veces que necesitemos. Bien, miedo. Como les decíamos antes, todas las emociones nos traen información. El miedo nos informa que hay un desbalance en nosotros, que hay una desproporción entre lo que nosotros consideramos como amenaza
y los recursos que nosotros creemos que tenemos. Acá la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué amenazas ustedes hoy identifican en la búsqueda laboral? Tiren, así tipo brainstorming. Algunas que me llegan a mí es, tengo más de 45, más de 50, nadie me va a contratar. El mercado laboral hoy está en crisis, no hay empleo. ¿Qué más ven como amenazante? No estar actualizado de acuerdo a Estoy las actualizado. expectativas. Ujú. Mucha competencia, dice Victoria, nuevas herramientas, edad, competitividad, falta de capacitación a pesar de haberme recibido de licenciada este año, dice Miriam. Wow. Bien. No tener tanto desarrollo de las habilidades blandas, más allá de las Ujú. técnicas, ¿no? Porque es la primera impresión y quedamos afuera muchas veces. Ok. Ok. La edad. Bien. Toda vez que sintamos miedo, el miedo lo que nos viene a traer es esta información de desbalance. Hay algo que nosotros juzgamos como una amenaza, pongámosle número 10, y nosotros sentimos o creemos que tenemos recursos 2. Entonces se produce este desbalance para poder hacer frente a esa amenaza. Para hacértelo más gráfico, estoy en una sala, en una habitación, abro la puerta, aparece un león y yo tengo un cuchillo y un tenedor. Yo juzgo que esa amenaza a la que tengo que hacer frente es un 10 o un 100 y yo tengo como recurso un 2. Entonces, inevitablemente voy a sentir miedo. Ahora, sentir miedo no está mal, no es el problema. Lo importante es poder decodificar qué me dice esa señal. Entonces, si lo que yo digo es que creo que no estoy lo suficientemente actualizada, es qué necesito desarrollar o qué recursos necesito elevar en mí para compensar esa amenaza. Estas amenazas pueden ser a veces reales o a veces pueden estar adentro de nuestra cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, tengo como objetivo en mi vida irme a trabajar a Francia. Perfecto, buenísimo. Estoy graduada, tengo experiencia en, no sé, en mercado, no sé, europeo, pero no hablo francés. Bueno, tal vez esa puede llegar a ser una amenaza real. Entonces, ¿qué necesito hacer? Tal vez estudiar francés o poder comunicarme en el idioma de origen del país al que me quiero mudar para compensar el miedo que yo siento para hacer frente a eso. Ese es el objetivo. El miedo siempre nos viene a decir que nosotros juzgamos que tenemos menos recursos que los que necesitamos para hacer frente a esa amenaza. Hay otras amenazas que están más asociadas a nuestra cabeza. No me siento capaz de. ¿En función de qué? ¿Cuáles son los recursos que ahí tengo que desarrollar? Muy probablemente sea la autoestima o las creencias limitantes que me impiden avanzar a esa amenaza. Bien, ¿qué otra amenaza ustedes identifican y la ven ahí como un obstáculo del que están enredados y no pueden salir? Ayúdenme a tirar alguna ecuación entre amenazas, recursos que los ayude a balancear. Te cuento mi experiencia. Hace como un mes y medio tuve una entrevista y la persona o el headhunter me dijo que yo venía de empresas multinacionales chicas y que no estaba para el nivel de una empresa de 5.000 personas, por ejemplo, ¿no? Y yo vengo con muchos logros en estas empresas chicas. Y justamente salí de la empresa chica porque dije, quiero estar en otro nivel. Y según el hombre, no es posible. Okay. ¿Esa es una creencia de él o tuya? Bueno, él me dijo que no estaba para esa posición de 5.000 personas. No sé si me estaría mintiendo y habría otra cosa, ¿no? Pero él me lo dijo, no es que lo Okay. inventé yo. Ok, pero digo, es una creencia de él, no tuya. Quiero decir, no hay nada Ah, que, digo, es sí, una creencia igual de él que, o para al yo menos para esa tenía, posición o para esa compañía, digamos, no es una regla general que define que
alguien que venga de una compañía de menor envergadura está imposibilitado de acceder a una posición del mismo cargo en una compañía de mayor headcount. Digo, no hay ninguna regla que diga eso. Que yo sepa no, pero sí es cierto que tenía como un temor, ¿no? De cómo el mercado vería esta situación. Creo que tampoco me supe defender muy bien porque, bueno, me atravesaron las emociones. Hoy me defendería de otra manera, ¿no? Pero nada, Bien, me entonces quedé ahí, cohibida. Rox, la invitación es a ver qué recursos tenés que levantar en vos o compensar para hacer frente a esta amenaza que juzgan otros de que tu experiencia no es compatible con una compañía más grande. Tal vez es trabajar en la autoconfianza para defender, digamos, la experiencia o encontrar aquella compañía que sí valore estos logros que vos sí tenés. ¿Me Esto tiene que escuchan ahí? ver, Rob, sí, María, ahí te escuchamos. Rob, y esto tiene que ver también con pensar cuáles son tus habilidades transferibles, es decir, estas habilidades que vos tenés, obtuviste o pusiste en juego en el pasado, en otras industrias o en otros empleos, que puedas transferir a otras compañías o a empresas de mayor, digamos, envergadura. Hoy se habla muchísimo de habilidades transferibles. Alice y Marie, las tengo a las dos ahí con la mano levantada. No sé si alguien antes, Ana Caro, vos avísame que yo no veo todos. No, pues yo solo la veo a Alice, así que Si mejor que la... pueden, les digo cortito así, todos pueden comentar. Uno se cree a veces único en esto y Te muteaste, Ali. Estás muteada. ¿se me escucha bien? Ahora Ahora sí. sí. Gracias, porque me ha dado un avisito. Bueno, yo soy comunicadora de oficio y tengo mucha experiencia en ello y últimamente trabajé mucho en el mundo de la cultura y del arte, ¿no? Me siento, por supuesto, muy sensible, humanista, realmente me encanta todo eso, pero también he trabajado en el mundo institucional, corporativo, y las veces que he tenido entrevistas para ser secretaria administrativa, porque ante la necesidad también busqué trabajo de lo que fuera. Siempre me preguntan en los recursos humanos pero vos sos muy creativa, muy sensible, muy artista, entonces no te veo como en el mundo de la gestión, de esto, y le digo, mirá que yo hice, más allá de trabajar en el ámbito cultural, digo, como una amenaza real, ¿no? Yo, lo mío era pura gestión, porque cuando fui prensa de músicos era armar la agenda, armar la gacetilla, mandar el mail, con un contacto de periodistas, o sea, era pura gestión. Luego que el ámbito sea artístico es otra cosa, pero no voy a, por ser sensible al arte, ser menos gestora. Me doy cuenta que hay un sesgo, con todo respeto, en el mundo de los recursos humanos, a que no pueden hacer un pensamiento para él y decir, bueno, si pudo estar a cargo de una campaña de prensa, con todo lo que eso implica, seguir entrevistas en vivo en radios, ¿cómo no va a ser mi secretaria, no? Como este miedo de que se va a ir porque se va a aburrir, porque tiene una sensibilidad. Entonces, eso lo siento como un miedo y una amenaza, que no me toman, aparte de mi edad, que yo me siento del punto caramelo de la vida, porque me ven como vulnerable, como si eso fuera, para mí eso es un plus, que tengo una sensibilidad y no como un déficit porque soy menos gestora, ¿no? Alice, mira, me traes a la reflexión acerca de la deuda que tenemos el área de capital humano hoy en la evolución del mundo. Yo creo todavía que capital humano viene bastante más retrasado que otras áreas dentro del mundo corporativo respecto de cómo ha evolucionado el mundo, los sesgos que todavía se tienen a la hora de, ya no decimos más selección, nosotros hablamos de elección mutua, digamos, yo digo, yo salgo al mercado a convocar a la gente para ofrecerle las oportunidades que yo tengo, yo no selecciono a nadie, porque no obligo a nadie a que vaya a ninguna empresa, sino, pero bueno, vengo de una escuela bastante más disruptiva, con un concepto diferente, y no todos pensamos de la misma manera, con lo cual te súper tomo este lamentable sesgo que existe dentro de muchas áreas de capital humano, que no debería ser así, que debería ser un complemento, que es muy difícil en 45 minutos conocer a una persona y juzgar el comportamiento de alguien. Con lo cual, Alice, nada, perdón en nombre de la profesión, te diría, digamos, hay mucho todavía que tenemos que aprender. Sí creo al mismo tiempo que frente a esta realidad,
Hay algunas otras alternativas, ahora las vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Frente a esta realidad que no es la que a mí me gusta, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Frente a un mercado más hostil o frente a un mercado con más competencia o un mercado con requisitos cada vez más duros o con una barrera de entrada más alta. Bueno, ¿qué hago yo? Porque el mundo va cada vez a una tendencia más compleja. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Gracias, Alice. Gracias. Yo Ani, solo a mí Sí, me digo, gustaría justamente estoy agregar, viendo lo de SEO y lo de estoy haciendo copywriting y cosas bien concretas del mundo de gestión para que de alguna manera vean que me interesa también ese otro mundo, ¿no? Así que estoy haciendo eso frente a esta amenaza. Muchas gracias. buenísimo. La tenía Ahí Marie había y alguien alguien más más. que quería Sí, hablar. Sí, no sé quién era. Sí, yo Mariela. quería, bueno, un poco esto, ¿no? Como que marcar que en realidad es una relación, hay una relación, digamos, en la entrevista, el entrevistado, el entrevistador, el que quiere convocar a una persona, hay una relación de poder también, eh, hay mucha competencia, por lo tanto también van a intentar querer que uno haga más por menos, entonces ahí sostener nuestra propia confianza y la autoestima está bastante difícil porque es un clima más bien hostil, digamos, no es que somos todos buenitos y cómo te voy a pagar todo lo que vas a hacer por mí, no, no. Eh, entonces, bueno, la amenaza Mira, es un poco eso, digamos, cómo sostener la autoestima y la confianza en uno en esa negociación, si se quiere, con el otro de lo que quiero que hagas. Y además, bueno, como hay tanta competencia, también pasan estas cosas como decía Alicia. María, mira, hay dos cosas rescato. Una es que históricamente los procesos de búsqueda de talento estaban más asociados a una relación de desigualdad, que es esto que vos decís, en donde uno era el que elegía y el otro el que acataba. Hoy ese paradigma está hackeado, no puedo asegurar que lo está en todas las organizaciones, pero bueno, yo desde mi metro cuadrado impulso a que las organizaciones hagan procesos en relación de igualdad y también empodero mucho a los candidatos y trabajo muchísimo con sesiones de coaching para que las personas no salgan a pedir empleo, salgan a ofrecer experiencia. Y esto es cómo te empoderas vos desde el lugar que estás para compensar esta balanza que vos decís que está desbalanceada, ¿no? Entonces, hay frente a esta realidad, que es un poco lo que le decía Alice, esta realidad que nos toca a todos, todos vivimos en un mundo de, por ahí, de desequilibrios, de desigualdades y demás, ¿cómo nos paramos nosotros frente a eso? Entonces, este taller tiene como invitación fortalecer la autoestima, cómo gestionar esto que nos pasa frente a la frustración de no tener la respuesta que querramos, de que nos digan que no, de que no nos eligieron. Digo, Sí. en el trabajo, en una relación, en la pareja o en donde sea, digo, ¿no? Esto es mucho más amplio. Sí. Y también, bueno, conocer un poco cómo es la competencia, vamos a decir, o la oferta para no pasarnos, ¿no? De confianza y de autoestima, También, también. de poder Gracias, María. ubicarnos en ese lugar, ¿no? Entre lo que uno Bien, puede ofrecer realmente y total, total. yo eso. quería agregar Gracias, algo, María. no ¿Quién veo más? si hay alguna otra mano levantada, pero lo que quería agregar es, yo sí creo que hay un enorme sesgo que excede recursos humanos. No es que vos decías, Vani, perdón pido perdón Hola, por Juli, no mi. te he escuchado. Sí, creo que hay un gran sesgo que si nada, que tenés que venir de determinada industria para poder aplicar un rol de determinada industria, o que tenés, o sea, nada, muchísimos, ¿no? Pero desde ese lugar también yo lo que trato de quedarme, porque digo, el sesgo del otro es el otro y poco podré gestionarlo un poco, pero al final del día no es una variable que esté del todo en mi radio de acción. Me encanta. Entonces también me gusta leerlo eso como señales de que por ahí no es el lugar para mí, porque si del otro lado no están pudiendo ver la plasticidad que puedo llegar a tener o este valor agregado
como mencionaba una de las chicas, no recuerdo el nombre, del plus que le puede aportar desde su mirada como más sensible y demás. Por ahí, bueno, también es el otro el que se está perdiendo ese talento que tengo. Entonces, conectándolo con lo que vos decías de no es el otro el que me elige, sino es una elección mutua, es bueno, por ahí no es el mejor espacio para que yo despliegue, como que Mi potencial. detectar como que son señales, como que no, por ahí no es el espacio para mí. Te súper agradezco, Juli. Esto lo vamos a ver un poco más adelante y tiene que ver con esto de cuál es esta zona de influencia que yo tengo en función de aquello que me excede y no puedo controlar, que tiene que ver más con el otro y no tanto conmigo. Así que buenísimo, Juli, esto que trajiste. Gracias. Bien, seguimos, avanzamos a la emoción siguiente. Bien, el enojo. El enojo es una sobrecarga de energía acumulada que se interpone en el logro de nuestros objetivos. La frustración es la manifestación del enojo. Aparece frustración cuando hay algo que nos imposibilita lograr aquello que queremos. Acá teníamos más del 50% de enojo. Cuéntenme qué les enoja. Que no los elijan, que no los llamen, que no les den feedback. ¿Qué más? ¿Qué más aparece? O no se enojan, parece. No, si había un Puede 50%. ser. Tengo, algunos Y pero algunos los conozco. Algunos los Una conozco. cosa es ponerlo en el formulario y otra cosa es decir, esto me enoja, que no es lo mismo, que es justamente Me de lo que enoja se mi trata esto. jefe, me enoja que no me aumenten el sueldo. Pará, tengo de todo, tengo una lista interminable de me enojo. La manera en que me Hola, despidieron. ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Se Hola. me escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Sí, ¿qué tal, Ana? haces, ¿Qué Oriel? tal, Marina? ¿Cómo está? Bien. Eh, a mí me enoja, pobre, va a ligar acá a recursos humanos, esta cuestión del gosteo que suelen hacer muchos recruiters, que la he pasado, que es como que, che, por lo menos contestame. Sí, es una situación que me... Ay, se te corta, Oriel. ¿Tenés la cámara prendida? No, tengo la cámara para. Oriel, escuché, ahí está en mute. Escuché que decía que lo que le enoja es el gosteo de los reclutadores cuando desaparecen y no te dan más feedback o nada, te apuraron para citarte a una entrevista y después nunca más responden. Oriel, Sí. estoy ok con eso que escuché. Sí, ahí sí, el gosteo de recursos humanos me pasó hace poquito. Bien. Bueno, nada, deuda respecto de HR y me sumo también a lo que dice Julia, digamos, hay un montón de áreas, a veces HR no es solamente el que entrevista, a veces es la línea y ocurre lo mismo, digamos, ¿qué nos pasa a nosotros como seres humanos en esto de poder darle un feedback a otro? Pero ¿saben Sí, qué? Darle ahí, un feedback a otro tiene que ver con gestionar las emociones. ¿Qué le digo a este flaco que no sé qué decirle? Habla más de él que de uno, ¿se entiende? ahí van y sumar, a mí me pasó, yo lo conté, bueno, Oriel sabe porque lo conté en una de las clases, pero a mí me pasó en una entrevista esto, ¿no? El gosteo, había llegado una instancia, era todo por mail, ¿no? Y yo pensé que, bueno, nunca tenía que responder unas preguntas, las respondí, nunca más tuve respuesta. Yo volví a escribir por mail para ver cómo venía el proceso y a las 3 semanas me llegó un mail diciéndome que no había quedado y que habían elegido otro perfil. Automáticamente yo le escribí a la persona que estaba haciendo la selección y le dije, mira, te quiero compartir mi experiencia como candidato en el proceso. Entonces le dije, mira, a mí me hubiese gustado que este mail lo hubiese recibido antes para saber si habían recibido mis preguntas y saber cómo seguía la búsqueda. Y por otro lado, te quería preguntar, ¿qué tuvieron en cuenta para elegir al candidato? Yo no sabía, a ver, yo no sabía si me iban a responder. Obviamente que iba con todas las que no. Mi emocionalidad era no me van a responder. Automáticamente me respondió la persona, me agradeció, me dice, Ana, te agradezco por el feedback, nos sirve un montón. Y después me dijo los motivos por el cual habían seleccionado a la otra persona. Entonces, ¿a qué voy con este cuento?
pidamos feedback. Puede que no nos lo den, eso es una realidad, y puede que nos lo den. Entonces, animémonos a pedir el feedback, porque estamos acostumbrados a veces a que nos digan, a esperar el tiempo que nos van a responder. Entonces, como decíamos recién, esto es una elección mutua. Yo quiero trabajar en un lugar, todo esto son indicios, ¿no? Donde, no sé, no me responde la persona, puede estar sobrecargada, digo, puede haber mil motivos, pero a lo que voy es, con este relato es, bueno, pidan feedback, pidan, les pueden tener una respuesta o no. Y también van a tolerar si no hay una respuesta, ¿no? También. Total, total. Volvemos otra vez a esto. El comportamiento del otro nosotros no lo vamos a poder controlar. Sí es una invitación a qué nos pasa a nosotros con lo que el otro hace. Nosotros vamos a terminar este taller y el mundo, yo digo, va a ser mundiando, va a haber más desigualdades, más injusticias, vamos a estar enfrentados a miles de situaciones de frustración. La pregunta es, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Cómo elijo yo gestionar ese enojo? Porque ¿saben qué? Me voy a seguir enojando. Digo, me voy a seguir enojando porque esto no me dio feedback. Mañana me voy a seguir enojando con el marido, con mi hijo, con el de al lado. Digo, nos vamos a seguir enojando. ¿Saben qué? Es inevitable. Nos van a seguir pasando cosas. La pregunta es, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Qué está dentro de mi zona de control? ¿Y a qué estoy dispuesta para lograr lo que quiero? Bien, les cuento un poco en esto de que el enojo es una sobrecarga de energía acumulada. El ser humano tiene como dos respuestas automáticas por naturaleza para gestionar este enojo. Ya les adelanto que no son las funcionales, pero son las que habitualmente ocurren. Les vamos a enseñar cuál sí sería como adecuada. Pero la primera que hacen las personas que se enojan en general es descargar este exceso de energía. Es decir, me enojé porque, no sé, no me dieron feedback y llego a mi casa, abro la puerta y puteo al de al lado, digo, no sé, me enojo con el de al lado. ¿Qué hago? Castigo de manera incorrecta, equivocando la persona y el lugar por alguna situación pasada. Esto es una tendencia como habitual. ¿Por qué? Porque este exceso de energía necesita salir. Lo que pasa que lo que hacemos es descargarlo de manera disfuncional. Lo otro que hacen las personas es acumular. Entonces, en lugar de sacarlo afuera, implosiono. ¿Qué hago? Me enojé porque me tenían que devolver un libro o se habían comprometido a pasarme el reporte en determinado día y horario para cumplir con un deadline, el otro no lo hizo y entonces, ¿qué hago? Me enojo. Pero ¿saben qué? No digo nada, acumulo. Entonces, toda vez que esa persona no cumple con su promesa, yo resiento eso y lo que hago es acumular resentimiento. O toda vez que participo en un proceso de selección, sostengo. Para que vean estas entrevistas, igual después no me van a dar feedback. Y entonces, ¿qué hago? Resiento permanentemente aquello que no gestioné de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es la técnica para gestionar de manera adecuada el enojo? Lo primero es darme cuenta que estoy enojado. ¿Sí? Esa es la primera, que es un exceso de energía el que estoy teniendo. Y a veces el enojo se siente en el cuerpo, algo que decían al principio, en lugares diferentes a cómo se siente el miedo, ¿sí? Esto podemos también, digamos, verlo. A veces estamos con, no sé, aceleración de nuestro ritmo cardíaco. Hay como distintas señales corporales que nos predisponen a una emoción u a otra. Me voy para adelante. Normalmente cuando estamos enojados, el cuerpo avanza antes que la palabra. Entonces, para poder gestionar el enojo adecuadamente, primero es darme cuenta que estoy enojado. Segundo, describir qué quiero, qué me pasa, qué necesito. Yo le decía a Ana Caro una situación mía del fin de semana extra large, 4 días. Yo tenía una semana corta, terrible, di hoy un taller a las 9 de la mañana, a la tarde, nada, yo necesitaba trabajar el fin de semana.
tenía en el medio el cumpleaños de mi hija, que se terminó suspendiendo por lluvia, llovió el viernes, se pasó para el lunes, no hice absolutamente nada. Martes a la mañana yo era una furia, estaba prendida a fuego. Equivocadamente castigo a el primero que tengo al lado, equivocando el lugar por este enojo que yo estoy sintiendo porque algo frustró mi plan de trabajar el lunes que yo necesitaba para llegar el martes con la agenda como yo la quería. ¿Cuál es la manera funcional de gestionar ese enojo? Es dándome cuenta que estoy enojada, que si yo castigo a otro no voy a lograr tener la agenda liberada. Entonces lo que necesito es comunicar un pedido o hacer un pedido a mi marido. ¿Puedes el martes ocuparte de los chicos todo el día? Yo necesito trabajar tanta cantidad de horas. Eso permitió que yo el martes a las 10 de la noche tuviese la agenda como la hubiese querido a las 8 de la mañana. Si yo me sigo enojando y sigo comunicando de manera errónea lo que necesito, al final de cuentas tampoco soluciono el problema, porque mi agenda iba a estar igual, enojándome con todo el mundo el fin de semana. Digo esto como muchísimas otras situaciones, pero la invitación del enojo es a descubrir qué nos enoja, cuál es ese disparador que nos provocó el enojo y después a comunicarlo haciendo un pedido, un reclamo, si es que alguien se comprometió y hay alguna promesa incumplida respecto, digamos, de algo, o ofertándonos nosotros para conseguir aquello que querramos. ¿Qué más los enoja? A ver si los puedo ayudar a gestionarlo adecuadamente. Y cuando es al revés, cuando tenemos que bancar el enojo de otro. Bueno, Es lo mismo. ahí pues, Perdón. No, perdón, Vani, digo que es lo mismo porque justamente lo más difícil que no hacemos las personas es conversar, ¿no? Nos movemos en estos dos, descarga, acumular, y justamente tener las conversaciones incómodas, que ya sea hacer un pedido o lo que fuere, es lo que más nos molesta. Con el enojo del otro, justamente ahí aparece la inteligencia emocional, y si yo detecto que el otro está enojado, veo, por ejemplo, si estoy en una conversación, un ejemplo, laboral, y detecto que la persona está enojada, tal vez, y yo quiero pedir un aumento de sueldo, por dar cualquier ejemplo, y ahí no es el momento que yo siga esa conversación para hacer ese pedido, porque es altamente probable que no sea recibido mi pedido, porque esa persona a quien se lo estoy pidiendo está enojada. Entonces, ahí es, bueno, esto lo hablamos en otro momento, por ejemplo. El enojo tiene dos cosas, María. Una es el enojo como técnica para poder gestionarlo adecuadamente, tiene como un tiempo, ¿no? Entonces, para que a veces este exceso de energía decante, algo que siempre se recomienda es toma distancia. Desde el enojo que te toma el cuerpo, es muy difícil ir a conversar. Pero al contrario, si vos lo que estás haciendo es recibiendo a una persona enojada, lo vamos a ver en la técnica de gestión emocional de todas las emociones, lo primero es validar la emoción. Es decirle, te noto enojado, y por ahí la repregunta es, ¿qué necesitas de mí para este momento? Y ahí viene tu oferta. Esa es una oferta. ¿Qué necesitas de mí para este momento? Pero el enojo es del otro. Y es él el que se tiene que hacer cargo. Si él no está dispuesto a hacerte un pedido respecto de tu oferta, no hay conversación posible, porque el conversar es de a dos, es una interacción, es un ida y vuelta. Entonces ahí se cae esa posibilidad de llegar a un acuerdo o de llegar a una ayuda. Pero sí podemos responder desde, valido tu enojo, ¿qué puedo hacer para acompañarte, ayudarte? Después depende de la otra persona la respuesta. ¿Cómo estamos para seguir? Chan, chan, Muy chan. bien. Estoy chequeando. Bien. Avancemos a la tristeza. La tristeza es
una emoción que se manifiesta a modo de fases. Y es una manifestación del duelo y nos viene a traer información de pérdida. Hay algo que ya dejó de ser como era antes y eso nos da tristeza. Es un proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier tipo de pérdida. Puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación. Y lo curioso de la tristeza es que como se da en fases, tenemos que respetar estos tiempos, a diferencia de las otras emociones que hay algo que la dispara, se genera y la gestionamos. La tristeza tiene una primera fase que es la del estado de shock, que muchas veces es el desconcierto. O sea, me desvincularon del trabajo y quedé en estado de shock. No la vi venir. Trabajé 17 años en esta compañía y de un día para el otro no había una señal, no la vi y entro en estado de desconcierto. Esa primera etapa de shock es casi una etapa protectora que nos permite tomar distancia y tiempo para decir, tengo que respirar y digerir esta noticia que no la esperaba. La segunda fase de la tristeza es la del enojo. ¿Por qué a mí? Es el sentimiento de injusticia. ¿Por qué a mí no a otros? Después de la etapa, hay algunas personas que transitan estas etapas con más tiempo, otras con menos tiempo, y algunas que se anclan en alguna de estas etapas. Pero salir de la tristeza lleva este recorrido. La etapa siguiente del enojo es la desesperanza, que es este momento en donde uno toma conciencia de que el pasado es irreversible, no hay posibilidad de volver atrás. Me desvincularon, mañana no puedo ingresar a la empresa, mañana no tengo mail, ya no pertenezco más. La persona que estaba conmigo físicamente dejó de estar, no puedo revertir esa situación, o una relación que se quebró y no hay vuelta atrás. Entonces la desesperanza es el estado que me permite tomar conciencia de que el pasado es inmodificable. Frente a esta situación hay distintos tipos de reacciones para transitar esta tristeza. Algunas de apatía, otras de tristeza profunda, otras de desinterés, y muchas otras personas hasta de suelto todo y me abandono, me dejo ir con la tristeza. Recién, cuando superamos esta fase, y hay alguna fase de negación. Le contaban a Caro, tuve un caso muy particular de un colega que trabajaba conmigo en Brasil, que fue desvinculado de la compañía y su estado de shock inicial no permitió nunca llegar a la fase de aceptación, y entonces él se cambiaba todos los días y salía de su casa vestido para ir a trabajar y no le había contado a su familia que había sido desvinculado. Que su estado de shock y de desconcierto era tal que pasaban las semanas y permanecía en la fase 1. Luego de la fase 3 de desesperanza, que es acepto que esto, digamos, es irreversible, recién empieza la fase de reorganización, que es la que acepto que esta es la realidad que me toca y recién con los pies en el presente y la mirada en el futuro, empieza el proceso de salir de la tristeza para conectarme con lo que sí quiero. Esta es un poco bajón. Cuéntenme acá, ¿quién está en estado de tristeza o en emoción de tristeza? Sea por esta situación laboral o tal vez por alguna otra. Yo, yo Hola, Ro. particularmente atravesé todo lo que vos dijiste. Tuve un despido donde tenía un jefe bastante, no me gusta la palabra tóxico, pero violento.
me inventó una causa, tuve un telegrama con causa, después un telegrama sin causa, el tema llegó a la casa matriz, bueno, finalmente me despiden porque había un vínculo personal con el dueño, y bueno, tuve unos temas que me dejó en shock, porque yo venía, performaba bien, pero nada, ese señor tenía mucho poder. Entonces me pasó todo esto que dijiste y en este momento todavía me dura un poco de tristeza porque ahora estoy en una nueva oportunidad que me implica salir a venderme, ¿no? A generar clientes. Y yo siempre estaba protegida por la estructura de la organización. Ahora estoy dentro de un broker, protegida, pero de otra manera. Ahora tengo que exponerme, tengo que mostrar habilidades que antes no necesitaba tanto, me escudaba detrás de mis números, porque yo soy contadora y licenciada. Y bueno, es todo un desafío, pero y además en el medio lo que nos pasa es que están los prejuicios o los comentarios que no digo que son maliciosos, pero de conocidos, no, que vos tenés que hacerlo esto más rápido, no, que tenés que hacerlo de esta manera, y uno está inmerso en estos procesos, ¿no? Shock, enojo, desesperanza. Ni hablar de la libertad financiera, que eso depende de cada uno, porque eso es otro tema, ¿no? O sea, si tenemos familia a cargo, tenemos ahorros, no los tenemos. Entonces, la verdad que es un proceso súper difícil. Y lo que yo entendí en esto es que yo me tengo que dar la libertad de vivirlo de la forma que a mí me haga bien, ¿no? Que en el mediano plazo sienta que todo esto valió la pena y que pude superarlo y que pude reconvertirme eh, y tratar un poco de no escuchar tanto, de escucharme a mí misma. Maravilloso, Ro. Bueno, felicitaciones por el tránsito, porque hay que tener mucha valentía y mucho coraje para transitarlo. Así que felicitaciones y sobre todo felicitaciones por el aprendizaje, porque el aprendizaje de un proceso de duelo tiene que ver con el salir fortalecido y sobre todo con el qué me vino a enseñar esta situación. Probablemente de injusticia, probablemente de, bueno, algo que no esperaba, que alguien tomó una decisión por mí, pero frente a una realidad que no me gusta, ¿qué hago? ¿No? Y sobre todo, ¿qué recursos vos pudiste capitalizar en este proceso para enfrentarte tal vez mañana al mundo desde otro lugar? Y por ahí es una invitación a que hoy salgas a desarrollar esas otras habilidades que tenías ahí opacadas o empolvadas y que detrás de la estructura no permitían brillar. Y hoy es la oportunidad que tenés para, bueno, mostrar una versión de Ro diferente. Yo siempre digo que lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar a donde queremos de ahora en más. Entonces, tal vez, Ro, no sé, no conozco tu historia en absoluto, así que no me animo, digamos, a juzgarla, pero tal vez este quiebre en tu vida era algo que necesitabas para lo nuevo, aunque haya sido dolorosísimo. Pero probablemente alguna nueva versión de Roxana aparezca. Yo creo que sí, que a la larga va a ser así. Lo que pasa es, como vos dijiste, fue súper doloroso, Doloroso. porque cuando alguien es súper responsable, trata de dar lo mejor y le pasa esto que me pasó a mí en una situación que no me gustaría que nadie pase, y tener dos telegramas, eso debe ser casi único, pocos de pasar eso, ¿no? Con que inventan una causa, te eleva a la casa matriz, vuelve sin causa. Es tremendo lo que sucedió. Eh, la verdad que hoy me lleva, también estoy plantada de otra manera y como dijiste, trato de ver qué es lo que me dejó de enseñanza y rearmarme y reinventarme, pensar en todo lo que tengo y lo que tengo que aprender también todavía. Total, Ro. Ahí muy probablemente te dejo una invitación para que reflexiones respecto de qué no viste, qué te pasa con la puesta de límites, qué tenés que fortalecer, qué tenés que transformar en vos, qué tenés que dejar de hacer, qué tenés que empezar a hacer más. Bueno, nada, es una hermosa invitación para que aparezca una nueva versión tuya.
Gracias. Bien, de nada. ¿Alguien más? Bueno, a mí, Mónica, Hola, ¿cómo Moni. estás? Muy bien. Bueno, me alegro. En el 2018 me pasó, bueno, cerró la empresa, iba de a poquito el dueño, y cuando me tocó a mí, 55 años, bueno, fue un shock. Pasé por todo eso, pero no fue muy traumático. En poquito tiempo, cuando salió de cuidar unos nenes, me puse con eso, dije, bueno, así tengo la cabeza en otro lado y justo me contactaron con Diagonal para hacer cursos, así que ahí empecé, mientras cuidaba el nene, hacía todos los cursos que me daban. Bueno, fue algo buenísimo. Y me acuerdo, bueno, que me habían llamado para hacer 3 meses en un banco, un proyecto, se terminó y ahí medio como que me agarró y dije otra vez, bueno, volví a cuidar los nenes y después para el 2020, bueno, en el medio trabajé con los nenes y con una empresa que vendía, eh, eh, hacen búsquedas de gas y de agua y qué sé yo, y lo hacía por internet, todo siempre para, viste, manejar la cabeza, decir, bueno, no era que necesitaba trabajar urgente, pero bueno, quería seguir teniendo mi plata y demás. Y bueno, después salió una entrevista que me ofreció Diagonal, que era en el Banco Interamericano de Desarrollo, no me olvido más, por 2 meses. Le digo, no, no, gracias, no vuelvo, porque voy a volver otra vez a decirle a la mamá de los nenes que me tengo que ir. Bueno, aparte, amaba a esos chicos, y fue un sentimiento que estuve como 20 días analizando eso, y me acuerdo que Silvia, que era la consultora de Diagonal, me decía, vas a ganar 4 veces más. Por favor, te lo pido. Y yo le decía, no, 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 otra vez no, porque 2 meses me tengo que volver. No, bueno, al final fui y quedé Wow. seleccionada. No, me cambió la vida porque a todo esto yo trabajaba en pymes, entré a un monstruo que es el Banco Interamericano, donde todo es por medio de sistemas, en inglés, yo inglés nada, y entré en febrero, el 1 de febrero, y el 20 de marzo entramos en pandemia, así que 3 meses desde mi casa buscando y viendo de dónde podía aprender, porque no tenía nadie que me enseñe, salvo algunas chicas que me iban dando. No, no, fue eh, terrible. Bueno, Pero la Mónica, verdad que digo, puro aprendizaje, puro puro aprendizaje, y aprendizaje. agradezco que me haya pasado porque todos me dicen, ay, estás re bien. Sí, estoy re bien porque estoy todo el tiempo aprendiendo, todo el Ujú, tiempo ujú. hago cursos y entusiasmada porque digo, quiero estar mejor y al nivel. Y bueno, igual me tocó un jefe que siempre me da, viste, más para poder seguir trabajando todo esto y aprendiendo. Pero digo, no hay que quedarse, porque vos decís 55 años, yo ahora tengo 64 y sigo. Wow, wow. Entonces digo, hay que, no sé, tener esperanza y darle para adelante todo el tiempo, no queda otra. Felicitaciones por capitalizar siempre la oportunidad. Sí, gracias. Buenísimo. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Seguimos? Vamos. Bueno, les traemos acá un modelo de emociones en los procesos de transición laboral. Este es un gráfico que refleja rápidamente todo lo que se puede vivir en procesos de cambio de empleo o de búsqueda de un nuevo ciclo profesional. Miren por dónde empieza, puede ser la negación, la ansiedad, el shock, la frustración, el enojo, cada uno de ustedes probablemente esté en alguna de estas diferentes, pero recién la fase de aceptación está acá, de este lado. Miren todas las que tenemos que vivir antes, ¿no? La aceptación desde la confianza como la base de esa pirámide que recién es el primer paso para lograr lo que queremos. Así que nada, les queríamos traer esto porque son modelos estudiados, esto que nosotros estamos conversando acá en este espacio, hay mucha teoría, digamos, detrás de qué es lo que les pasa a las personas en
momentos de cambio o en gestiones de transiciones laborales. Se los quisimos traer porque nos parecía súper representativo de lo que pueden llegar a estar viviendo. Así que frente a esto también es amorosidad con ustedes para aceptar el tránsito. Bien, bueno, vamos acá a las técnicas. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos con el humor, el ánimo, con la emoción? Cuéntenme, carita contenta, triste, ya estoy cansada de estar sentada. Hola Mili, ¿cómo estás? No te había visto. Hola Adri. No, Estoy muy mirando bueno. caras. Estoy mirando caras por acá. Con ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Siempre hay Bien. algo que te va cambiando, el pensamiento. El pensamiento, lo que pensamos o lo que creemos en nuestras mentes es lo que creamos en nuestras vidas. Así que el pensamiento es el primer disparador de nuestras emociones. Eso es lo que gatilla, nosotros decimos desde el coaching, lo que gatilla que aparezca después la emoción. ¿Mm? Bien, Ana Caro, vamos con una técnica que les recomendamos. Este es como, no sé, como el ABC de la gestión emocional para cualquiera de las emociones que ustedes estén registrando. La primera es identificar en qué emoción están. ¿Y por qué les traje este dibujo del monstruo de los colores? ¿Alguien conoce el libro de cuentos El monstruo de los colores? A ver, ¿no? Adri, ¿no? Tampoco. Es un libro de cuentos de niños que se usa para enseñarles las emociones. Se usa muchísimo en kinder para trabajar con niños la gestión emocional y nos habla de las caras de este monstruo que va teniendo distintos colores y cada color representa una emoción. Y yo se los traje porque en general las emociones aparecen no puras. No es que yo hoy, digamos, estuve en estado de calma y estuve verde. Hoy tuve un montón de emociones. Estuve ansiosa a la mañana porque tenía una presentación con 25 empresarios, estuve nerviosa después, después estuve sintiendo, no sé, sintiéndome entusiasmada por lo que venía, después con Ana Caro sorteando problemas tecnológicos para esto. Digo, tuve de todo el transcurso del día y en algún momento esas emociones no estaban claras. Estaba un poco así, como este monstruo, casi como con todas las emociones juntas, confundido o rayado, porque tenía un poquito de cada emoción. En general, cuando sobre todo estamos transicionando un proceso, no estamos en estado puro. Entonces, el primer paso para poder gestionarnos es identificar en qué emoción estamos. Si es enojo, si es miedo, si es tristeza, si es envidia, si es alguna de todas las emociones, acuérdense de la tabla dinámica, de la tabla periódica, perdón, de la tabla periódica. Son un montón para poder reconocer e identificar. Esa es la primera. La segunda es validar, que esto es algo que nos traía Ana Caro, ¿no? Aceptar que me estoy sintiendo así. Porque la otra que nos pasa es, che, siento, Ana Caro me decía, envidia porque otra consiguió empleo y yo no. ¿Cómo puede ser que yo sienta envidia con, no sé, mi mejor amiga? Me está pasando esto. Reconozco, lo acepto, lo abrazo. Ahora, ¿qué quiero hacer con eso? Esa es la segunda pregunta. Pero la primera es, me está pasando esto, estoy triste. Las cosas no me están saliendo como quiero, estoy enojadita, estoy enfadada. Bueno, ¿qué quiero hacer con esto? Otra buena noticia es que las emociones se pueden recrear. Cuando a veces uno está, no sé, a veces, no sé, estoy en una situación, me acaban de dar una noticia triste y tengo que prender la cámara y estar con una sonrisa para poder, no sé, gestionar las emociones de otros. Bueno, hay técnicas que también nos permiten recrear la emoción que necesito para ir a conversar o ir a hablar en público o lo que necesita. Eso es para un level un poquito más adelante. Entonces, la primera es identificar en qué emoción estoy. La segunda es aceptarla, validarla. La tercera es poder comunicarla o expresarla. Y la cuarta es, en función de la emoción que estoy, gestionarla.
porque acuérdense que cada emoción tiene una técnica distinta de gestión, ¿sí? Tristeza, acuérdense, fases, son distintas fases. El enojo, tiempo, tómense tiempo para luego identificar qué necesito hacer. Necesito pedir, ofrecer, declarar algo. Y el miedo, acuérdense que me trae información acerca del desbalance que tengo entre la amenaza que veo y los recursos que yo juzgo que tengo, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros gestiona las emociones de manera diferente. Acá les regalamos una técnica que es como la base para cualquiera. Pero después todos nosotros deberíamos tener nuestro propio kit de herramientas para poder estar en un estado base como más calmo, que tengamos algunos picos, pero que no vayamos para arriba y para abajo. Y cada uno de nosotros desarrolla esa gestión emocional distinta. A mí me funciona bien hacer yoga, al otro le funciona bien ir a correr, yo medito. Cada uno de nosotros debería tener estos recursos para poder compensarse emocionalmente. Bueno, Vani, ahí agregar a esta técnica, yo lo hice, digo, cuando es identificar, tal vez hacerse un print o de la tabla periódica de emociones, o también si buscan en Google hay un mandala de emociones, yo ese me lo imprimí, porque muchas veces solo identificamos las emociones bases, que son estas 6 emociones que si vieron intensamente, la primera habla solamente de las 5 o 6, y después el mundo emocional es muy complejo, entonces a veces ni siquiera nos es tan fácil identificar la emoción. Entonces ahí lo que pueden hacer es ir viendo todas las emociones que salen de las emociones bases para ir viendo cuál es. Che, estoy triste. Uy, pero ¿estoy triste o estoy desesperanzada? Que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante identificar una emoción? ¿Por qué es importante ponerle un nombre? Y el nombre que es realmente, porque eso nos va a llevar a una acción. O sea, las emociones al fin y al cabo nos llevan a una acción. Entonces, si yo le puedo dar el nombre que es correcto, lo que estoy sintiendo, esa acción va a estar acompañando seguramente mi bienestar emocional. Y también sumar de esto que hablamos, que me parece clave, validar, ¿no? Validar es aceptarla sin juicio de valor. Validar es, sobre todo los que tuvimos educación católica, que hay emociones que no, ¿cómo podés sentir esto? Bueno, la emoción es algo que se entiende y volvemos a lo mismo, no es buena ni mala, nos da información, es un indicador, es una guía, entonces validarla sin nosotros ya meter juicio de valor, ¿sí? Y después, como decía Vani, ¿no? De poder gestionarla o regularla. Regularla es dónde tengo que bajar la intensidad de esa emoción y cómo hago o para subirla dependiendo cuál sea la emoción. Alice, levanta la mano. Gracias, algo chiquito también. Algo importante para mí a combatir es el diálogo interno, que uno se hace y se responde y que no lo trasladas a la realidad. A mí me pasó estar muy enojada con un oftalmólogo que me dijo, ay, vos tenés cataratas, y me mandó así como nada, y me re enojé, le mandé un mail a la directora de la clínica, se pudrió todo, y digo, después hablé con el doctor, le dije lo que me enojó de él, que él, como es médico, asumía algo muy fácilmente y que para mí era muy grave, y me reagradeció. O sea, cuando le di la posibilidad al diálogo real a quien me estaba enojando, y me dijo, gracias, porque mira lo que te pasó, porque no, yo no supe manejar mi pragmatismo y vos te enojaste como paciente real. Digo, dar la posibilidad al diálogo a quien nos ha enojado, si no es que estamos hablando con la maldad en sí misma, darnos la posibilidad de ponerlo en palabras con ese otro para poder bajar y tratar de lograr una solución, porque el diálogo interno también es horrible, hablamos, nos respondemos, lo que tendría que haber hecho, lo que no hice, lo que dije, y todo termina en una nube muy fea de emociones que no podemos solucionar en el campo de lo real, ¿no? Absolutamente. Alice, técnicamente esto que te pasó se llama escalera de inferencias y es esto, ¿no? Empezamos a escalar internamente y llegamos arriba, digamos, de la cima en función de nuestros pensamientos, con una conversación interna con nosotros mismos, acerca de el otro me dijo, que me dijo, que me hizo, ¿de qué? Y por ahí, digamos, siempre nosotros decimos que estamos a un paso de una conversación. Vos abriste el espacio de diálogo y mirá cómo se resolvió. Si vos hubieses gestionado inadecuadamente ese enojo, hoy
estuvieses con un nudo en el estómago, con esa conversación todavía ahí, resintiendo que cada vez que vas a un médico y te diera un diagnóstico, vas a decir, este es igual que el anterior. Digo, siempre estamos a un paso de conversar. Esa es la invitación. Está buenísimo. Y ahí otra cosa que dijeron, también observar cuando nosotros decimos, me hiciste enojar, en realidad yo me enojo, la responsabilidad emocional es propia, ¿sí? Tal vez un hecho me activó, pero el otro no es que te hace enojar. Y eso también es importante como ir viendo, ¿no? Cuando le decimos al otro, me hiciste enojar, me hiciste, ¿no? Que es lo que solemos decir, poder cambiarlo. Y yo le sumo una técnica o una herramienta que leí hace poco, me pareció muy buena, que tenía Abraham Lincoln, que cada vez que estaba enojado con alguno de sus enemigos, lo que hacía, escribía cartas, ¿no? Y en las cartas ponía, no, porque me enojé, porque no sé qué, bla, 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 ¿no? Expresaba todo ese enojo y jamás mandó esas cartas a nadie, ¿no? Entonces digo, esta es una técnica que también podemos usar cuando nos sentimos enojados con alguien o con algo. Escribir, sí, escribir que me enoja, por qué me está enojando, los pensamientos que tengo, eso es una descarga, eso es una forma de gestionar y regular esta emoción, por ejemplo. Esto que traen a Caro está buenísimo y es lo del me. Esta es una técnica que les regalo, que yo la aprendí hace mucho tiempo y me súper resulta, y es toda vez que nosotros nos escuchemos como la oveja, me dicen, me hacen enojar, me ponen, descubran o dense cuenta que tiene más que ver con ustedes que con el otro. Porque el otro va a seguir haciendo lo que quiera y es su responsabilidad. La de cada uno de nosotros es qué queremos hacer con eso. Nosotros somos responsables de nuestras propias emociones. Esto que nos dicen a Caro es responsabilidad nuestra. El otro tendrá que hacerse cargo de su enojo. A lo sumo yo tendré que decirle qué me hizo sentir mal o qué necesito para poder conversar. Bien, nos estamos metiendo en re filosofía, Ana Caro. Total. Me encantó Estamos, lo del mes, no lo sabía, me lo encanta. del mes buenísimo, lo aprendí como por el 2019 y es buenísimo. Y nos pasa a todos, todo el tiempo. Obvio. Chicos, me hacen enojar, me hacen gritar, todo el tiempo. Bien, les queremos dejar hagamos un ejercicio, ejercicio que estamos con un poquito de tiempo, ya nos quedan 5 minutos y cerramos, que es una técnica que se utiliza mucho en gestión del cambio. Y en este momento en el que ustedes están transicionando, pasando de un estado a otro o buscando, digamos, un nuevo empleo, hay una técnica que nos invita a listar de algún modo todas las preocupaciones que tenemos que creemos que de algún modo que no podemos controlar. Entonces me gustaría que ahora en el chat puedan poner o puedan abrir el micrófono y puedan listar a modo de brainstorming todo lo que ustedes tienen en su cabeza que les preocupa. Y acá podemos pensar en lo que quieran. Me preocupa el hambre en el mundo, me preocupa el país, me preocupa el dólar, me preocupa la tasa de interés, me preocupa no sé, cómo me trata mi jefe. Listemos a ver qué nos preocupa. ¿Qué aparece? La economía, la poca empatía que tiene la gente, me preocupa que se habilitó la crueldad, me preocupa no llegar con el sueldo a fin de mes, me preocupa no generar recursos en corto plazo, quedarme sin dinero. Okay. Dijimos, a ver, Mi repasemos futura juntos. jubilación. El futuro, repasemos juntos. Pueden abrir micrófonos, así yo no los estoy viendo. El Sí. La futuro, la crueldad que economía. hay, la economía, Ok. la edad. Ok. Bien. De estas cosas que dijeron,
el futuro de la economía, la crueldad que hay, la falta de empatía, me preocupa no generar recursos en el corto plazo, me preocupa quedarme sin dinero, me preocupa la jubilación, me encanta Luis, me preocupa dar de comer a mi hija, me preocupa mi economía, las leyes laborales nuevas, la incertidumbre del país, la edad, la rutina del trabajo. Bien, ahora de esta lista que cada uno de ustedes se hizo, me gustaría que piensen sobre cuáles de estas cosas ustedes sí tienen poder de influencia. Arranquemos con una, la economía. ¿Ustedes pueden controlarla? No, No, chao, afuera, queda dentro del círculo de la preocupación. Vamos a intentar pasar alguna de estas listas que nos preocupa, que nos ocupa tiempo en la cabeza, y pasarlas al círculo de la influencia. A ver qué cosas sí nosotros podemos influenciar. Me preocupa, ¿qué más? La Em, salud, la el salud. edadismo, Ok, el edadismo. respecto ahí de la tampoco. salud, si es mi salud, ¿yo tengo influencia sobre mi salud? Sí, el Sí, bienestar podemos. es mi responsabilidad, estar bien es mi responsabilidad y el estar bien es físico y emocionalmente. Yo soy responsable de mi salud. No es ni el presidente, ni el mundo, ni mi jefe. Yo soy responsable de mi salud, de cuidarme, estar bien. Después hay algo que me excede y es, me puedo contagiar, pero sí soy responsable de ocuparme. Eso sí va al círculo de influencia. ¿Qué más? Me preocupa la falta de valores. Acá por ahí Miriam dice, ¿qué está dentro de mi círculo de influencia respecto de la falta de valores? ¿Qué valores quiero honrar yo como persona? El mundo va a seguir mundeando. La falta de valores va a seguir estando. Es qué valores yo quiero honrar. Acuérdense que esto es de adentro para afuera, siempre. Yo sí puedo influenciar acerca de qué valor quiero honrar como ser humano, qué valor quiero honrar como madre de mis hijos, qué valor quiero honrar como empleada de compañía, qué valor quiero honrar como candidato, qué valor quiero honrar cuando le doy al otro la devolución de algo que a mí no me gustó. Eso sí es mi poder de influencia. Predicar con el ejemplo. Bien. Bien, ¿qué nos dice este modelo? Pues ya estamos en horario. ¿Qué nos dice este modelo? Es que las personas que son proactivas consiguen discriminar todas las preocupaciones que tienen en su cabeza y discernir aquellas que están fuera de su control y empezar a adueñarse de algún modo de aquellas que sí están en su círculo de influencia y comienzan a expandir su círculo de influencia y van a ver cómo el círculo verde se empieza a ampliar y el círculo de la preocupación se empieza a achicar. Bien. Buenísimo. Se las dejamos. Esta también técnica que sirve para todo, ¿eh? Para todo. Le imprimen En y la vida. empiezan. Cuando están con una sobrecarga de este diciembre que llegó agotadísimo, decía Ariel cuando llegó, con sensación de hartazgo, bueno, deposito ahí. ¿Qué me preocupa? Escribo. ¿Cuáles de estas cosas están dentro de mi círculo de influencia? Que yo sí puedo expandirme. ¿Bien? Eso. Ana Caro, vamos con lo último. Lo último. Ah, Para cerrar con todas las emociones que vimos hoy, como les contábamos, el mundo emocional es hiper complejo. Queríamos cerrar con una emoción que es la gratitud, ¿no? Que tal vez algunos la conocemos y a veces la ponemos en juego y otras veces la olvidamos. Y como dice la frase, la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. La gratitud tiene que ver, obviamente, con agradecer, con valorar y reconocer quienes estamos siendo y lo que tenemos, ¿sí? Muchas veces nos sentimos insatisfechos porque todavía no tenemos ese trabajo que queremos o no logramos o todavía no logramos lo que sea que cada uno tenga como meta y olvidamos agradecer por lo que sí, ¿no? Ya estar acá vivos es un montón, ¿no? Hasta mismo la vida a veces la damos
¿no? ¿Cómo se dice? Sentado. Tal cual, ¿no? Y la vida es lo más efímero y que todos tenemos, y muchas veces o hasta que no nos enfermamos o hasta que no se muere alguien, un ser querido, ni nos damos cuenta. Entonces, los invitamos acá justamente a conectar con la gratitud, qué es lo que tienen para agradecer, tal vez la gente, ¿no? Con la familia que formaron, los amigos que tienen, los trabajos por los que pasaron, por más que en algún caso los hayan echado, ¿no? Porque todo eso también nos fue a cada uno seguramente formando y dando herramientas y evolucionando. Y poder saber que la gratitud justamente produce un cambio energético instantáneo. Entonces también cuando sientan miedo, tristeza o alguna emoción más incómoda o displacentera, poder conectar qué tengo para agradecer hoy, ¿no? Y ahí los invitamos a todos a hacer, les regalamos en realidad un ejercicio, obviamente, que lo pueden hacer con la familia, con amigos, ustedes solos, que se llama el frasco de la gratitud. Tal vez alguno ya alguna vez lo hizo, pero bueno, se buscan un frasco, papelitos y al final del día, ¿no? Escriben algo por lo cual están agradecidos, ¿sí? Y lo van metiendo en el frasco cuando termine el mes o a la semana, eso obviamente cada uno elige el momento, van leyendo todo lo que pasó ese mes y por lo cual está cada uno agradecido. Nos parece que es una linda forma también de cerrar este taller, de agradecernos, ¿no? Agradecernos también por este tiempo y de darle valor a una emoción que a veces la dejamos de lado. Me encantó. Bueno, Divino. abrimos micrófonos si quieren para escucharlos, a ver qué les pareció, y los que se animan, los invitamos a responder esta encuesta, a ver cómo se sintieron, qué se llevan de este taller, el que quiere por escrito, el que quiere de manera oral, para ver qué se llevan, qué les dejó, qué aprendieron, qué tienen para transformar ustedes, y también qué nos dan como sugerencia para un próximo, que ya estamos planificando algunos más. A mí me gustaría agradecerles, la verdad que, bueno, Hola, Ana Caro no te Juli. conocía, sí, Evani, la verdad que, nada, es esta gratitud por este tiempo y este amor desinteresado puesto detrás de esta actividad, porque realmente es desinteresado y yo vengo practicando la gratitud hace ya un tiempo. La gratitud es abundancia, es esta técnica que vos decías, bueno, yo tengo un cuadernito en mi mesita de luz en donde trato de escribir, porque el escribirlo hace que se resignifiquen los pequeños detalles, y que nada, y que uno realmente pueda hacer una puesta en valor de todo lo que sí tiene nuestra vida. Así que bueno, nada, agradecerles de verdad este espacio y este taller que tan amorosamente diseñaron. Gracias, Juli. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias del mismo modo, porque venía con inquietudes de ver si iba por un lado más esotérico el curso, que amo como Ana lo esotérico. También yo soy muy profunda y soy de sensible a la vida, pero cuando esas cosas que está más enfocado en el trabajo tenía miedo que se vaya para cualquier lado y me encantó porque esto que decimos, me gustó mucho lo que dijo Ana. Yo a veces redacto mails que no mando también, me parece muy lindo que nos hayan dado herramientas, que nos den espacio a todo esto, porque parece que si uno es vulnerable no es profesional, o que uno tiene que, como decías antes, ocultarlo, apartarlo, y me parece que bienvenido sea lo humano a la vida y que todos nos podemos potenciar y superar, y me llevo un montón de herramientas. Gracias, Alice. Gracias, Yo les Ali. quería agradecer realmente, me encantó. Siempre uno puede encontrar esas técnicas que, si bien algo sabés, pero bueno, no las aplicás todos los días. Y la verdad que en este momento me bajó un montón, porque venía de 2 días de locura, ¿no? Con esto del fin de año, de demasiados eventos, y es como que ahora me siento más relajada. Así que mil gracias, porque
estuvo buenísimo. Sí, yo Gracias, también Moni. quiero agradecerles por la generosidad de todo lo que compartieron. Me sentí identificada por el proceso de la tristeza y me lo cuestioné yo, la verdad. Así que muchas gracias. Y esto de ser compasivo me llevo con uno mismo, que muchas veces no lo somos. Somos más compasivos con otros que con uno mismo. Así que mil gracias por todo lo que compartieron. Muy lindo. Gracias. Gracias. Bueno, si estamos para hacer una foto final y nos despedimos, así honramos el tiempo de todos, ¿les parece? Déjenme ver por Dale. acá que hacemos vista galería y nos hacemos una foto todos juntos. Déjenme que hago print de pantalla. Y ahí vamos. Déjenme. Va la primera. Esperen porque ahí tengo varias, dos pantallas. Va la segunda y les propongo que hagamos quien se anima con cámara prendida y un saludo final para todos. Muchísimas gracias por Gracias. la participación. Y bueno, los invitamos a que se queden en el grupo de WhatsApp, donde vamos a ir compartiendo algunas novedades. Yo búsquedas voy teniendo, así que les voy a ir compartiendo vacantes de empleo que vaya teniendo yo con la consultora, por ahí de colegas que voy teniendo, y dudas, consulta, lo que quieran saber, acá estamos para acompañarlos. Muchas gracias Muchas a todos. gracias. Gracias. Un Muchas placer. gracias, buenas Un noches. placer. Buenas noches. Chau, chau, gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido, no? Gracias. No, por Para favor. nada, para nada. Nada estaba perdido. Hay que dar